Bueno, si les parece, damos comienzo. Ya hay 25 asistentes, igual está entrando más gente mientras voy haciendo las presentaciones. Entonces, de este último webinar, que vamos a contar con la presencia del doctor Augusto Lavalle Cobos y del doctor Alan Seagal, y vamos a hablar sobre qué sabemos del rol de la inhibición de los PCSK9 en las diferentes partículas aterogénicas y el riesgo cardiovascular. Y en segunda instancia, el efecto lipídico del inclisiran sobre dos ensayos clínicos, ensayos de la vida real. Bueno, entonces nos acompañan, como dije, el doctor Augusto Lavalle Cobos, que es el jefe de servicio de cardiología del Sanatorio Tamendi, que es el actual tesorero de nuestra Sociedad Argentina de Lípidos y es el próximo presidente entrante en el ciclo 2026. Y bueno, y también nos acompaña entonces el doctor Alan Seagal, que él es cardiólogo especialista en terapia intensiva, miembro titular de la SAC, jefe de emergencias del ICVA, staff de cardiología crítica en cardiopatía isquémica y clínica de lípidos del ICVA. Bueno, buenas noches, bienvenidos a ambos y empezamos entonces con la primer charla del doctor Lavalle Cova. Bueno, gracias Silvina por la presentación del Ateneo y la nuestra personal. Buenas noches a todos. Es un lujo que a fin de noviembre ya o mediados sigamos haciendo estas actividades y que todavía tengamos convocatoria. La verdad que muestra el interés que hay hoy en día respecto a los lípidos y por suerte el interés en apoyar a la sociedad. Y en términos de apoyo, quiero agradecer, está Luis reconectado al grupo de Novartis, que realmente han colaborado durante el año en forma importante con la Sociedad Argentina de Lípidos y en este caso generando el apoyo para el desarrollo de distintos webinars que quiero aclarar, donde Novartis no tuvo, digamos, ninguna incumbencia en lo que es el contenido de las presentaciones, sino que fueron todas hechas con total libertad desde la elección de los temas hasta el contenido de las mismas, pero gracias Luis y Novartis por este ciclo de webinars que están culminando en el día de la fecha. Y como este es el último de los que habíamos armado y ya veníamos tocando ciertos temas respecto a los inhibidores PCSK9, quedaba algo más complejo a lo que venimos tratando de charlar o veníamos hablando previamente. Así que Walter Mason en un acto mágico estuvo trabajando también en el contenido de los mismos y gracias Walter por los mismos también. Aclaro algo, no tengo ningún filtro ni estoy bordó de tomar sol, es un tema de efecto de la cámara de la computadora nada más. La verdad que no me puse nada para parecer más chico de lo que soy, es todo efecto técnico que en algún momento esperaré poder resolver. Voy a empezar con algunas cosas que son muy obvias y conocidas para todos y después, a medida que vaya pasando la presentación, seguramente vaya tocando temas por ahí un poco desconocidas y donde por ahí todavía falta mucho conocimiento y nos queda seguir investigando y buscando explicaciones para tratar de entender un poco bien qué rol cumple a nivel biológico esta proproteína, la proteína PCSK9, que todos conocemos muy bien con el advenimiento de los primero anticuerpos monoclonales que le inhibían y después hoy con fármacos de una tecnología diferente como es el inclisiran y Alan va a hablar un poco más tarde en términos de la inhibición, ¿no? Y la verdad que en líneas generales primero voy a plantear estos son mis conflictos de interés, en esta charla no recibo honorarios por la misma y voy a empezar mencionando dos cuestiones como les decía antes que tienen que ver con buscar responder estas dos preguntas. La primera es por qué es importante la reducción de partículas lipídicas, y esto es, creo que es una obviedad para la gran mayoría del auditorio en el que estamos hoy, pero es un buen puntapié para tratar de entender lo que viene después, y por qué es importante hoy en la práctica clínica contar con moléculas que nos permitan la inhibición de esta proproteína, ¿no? Esto es algo que lamentablemente venimos escuchando y viendo en muchísimas presentaciones desde hace varias décadas, que es el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en términos de mortalidad a nivel mundial, siendo la primer causa de muerte en la gran mayoría de los países y en forma global en la totalidad, pero cuando hablamos de morbilidad,
también es un tema muy importante porque esto tiene que ver con años de vida perdidos por discapacidad y esto sabemos que tiene un impacto muy importante, no solo en el individuo y el entorno social del mismo, sino también en las economías de los distintos países y los distintos sistemas sanitarios. Y en línea con esto, también la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, en este caso la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular, son los que encabezan lamentablemente este ranking, donde estaría bueno, sabiendo que es una enfermedad crónica no transmisible la que lo genera y que podemos implementar distintas estrategias para prevenirla, tenerla un par de puntos más abajo de estos rankings. Y si hablamos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tenemos que entender, digamos, también que la aterosclerosis es un proceso sumamente complejo, que podríamos definirlo como una enfermedad de depósito, tal vez, pero previo al depósito hubo un montón de circunstancias que favorecieron el depósito, en este caso, de estas partículas de colesterol, LDL y ApoB, que lo que van a hacer una vez retenidas en el endotelio es generar distintos cambios que van a terminar, por un lado, generando la placa y por otro lado, también favoreciendo la inestabilidad de la misma y la manifestación clínica a través de un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular y, por qué no, también enfermedad arterial periférica en alguna manifestación aguda por ruptura de placa. Lo que es interesante, que esto está representado en este gráfico de un statement de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, donde hablan del LDL como factor causal de la enfermedad aterosclerótica, en una forma, digamos, podríamos decirlo, un algoritmo donde si yo bloqueo el depósito de LDL dentro de la íntima, la verdad que no habría progresión hacia etapas más complejas y es por eso que durante muchos años el enfoque en tratar de reducir el riesgo y el impacto de la enfermedad aterosclerótica viene dado por la reducción plasmática de estas partículas ricas en colesterol LDL. Pero tenemos evidencia de estudios observacionales y a través de estudios de randomización mendeliana que nos hablan un poco de la genética, que el colesterol LDL no es la única partícula lipídica que se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, sino que también podemos hablar de los remanentes de colesterol o las partículas ricas en triglicéridos de origen hepático y hoy de la lipoproteína A pequeña, que todas tienen como común denominador a la apolipoproteína B como proteína constitutiva de estas partículas y de aquí ya empezamos a ver la importancia del impacto de las distintas terapéuticas lipídicas, no solo en el colesterol LDL, sino también en el resto de estas partículas que podríamos englobarla, como dije antes, en términos de partículas ricas o partículas ApoA constitutivas. Y otro punto que también es muy importante y que conocemos es que cuanto mayor es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, más baja es el objetivo o la meta de colesterol LDL que nosotros buscamos. Y hoy hablamos en pacientes en prevención secundaria una meta menor a 55 miligramos decilitro de LDL y esto fue un auto que tuve adelante hace un par de semanas atrás en un semáforo y me pareció muy divertido y no podía, hoy en la época de los celulares y de las fotos instantáneas, perder la documentación del mismo. Y volviendo ahora al tema de las metas y dejando el auto de lado, lo de las metas surgen de distintos ensayos clínicos en los cuales siempre se comparó una rama que inicialmente recibía placebo y a medida que fue evolucionando el conocimiento ya no era ético utilizar placebo en estas poblaciones y se fue progresando a terapias de mayor contra un brazo de menor intensidad y lo que vemos que en forma homogénea siempre, sobre todo cuando usamos terapias combinadas, como vemos a la derecha de la pantalla, el brazo que recibió el tratamiento más intensivo fue el que menos eventos cardiovasculares tuvo en el seguimiento y este es el motivo por el cual hoy utilizamos metas más bajas en los pacientes de mayor riesgo cardiovascular. Y sabemos que la reducción del riesgo cardiovascular se asocia, si yo sigo estos pacientes en un tiempo prudencial, a reducción de eventos cardiovasculares duros como es la mortalidad cardiovascular. En esta extensión abierta del estudio Fourier, recordemos un estudio que evaluó el uso de evolocumab en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica,
Una vez terminado el estudio, se asignaron 6.635 pacientes a recibir en forma abierta, como dije antes, evolocumab, y lo que podemos ver acá, que en el seguimiento estos pacientes tuvieron una reducción en la mortalidad cardiovascular con respecto a los pacientes que recibían placebo. Es decir, si yo bajo el LDL lo suficiente, como vemos acá, porque el mayor impacto se dio en aquellos pacientes que alcanzaron niveles más bajos, menor va a ser no solo el riesgo de eventos cardiovasculares combinados, sino también, como vimos en la diapositiva anterior, el riesgo cardiovascular. Y de ahí la importancia de contar con terapias que me permitan reducciones intensivas del LDL. Pero cuando vamos a ver qué pasa en el mundo real, y Alan va a hablar en la segunda parte de datos del mundo real, acá podemos ver en este registro nacional, y lo vuelvo a citar a Alan porque es el primer autor del mismo, que fue un registro que se publicó en el año 2021, vemos cómo solo el 16% de los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, de un pool de 1.000 pacientes, alcanzaban el objetivo de LDL menor a 55. Y la gran mayoría de ellos se encontraba recibiendo monoterapia con estatinas de alta intensidad. Es decir, esto nos muestra que si utilizamos estatinas de alta intensidad solo, no va a ser una gran proporción de pacientes los que alcance el objetivo del LDL que vimos que nos recomiendan las distintas guías de práctica clínica. Y esto no es un problema solamente de la Argentina, lo mismo se vio en este estudio europeo, que es el estudio Santorini, donde en distintos países europeos, con distintos sistemas de salud y poblaciones diferentes, se vio que también solo el 20% de la población del total alcanzaba los objetivos de LDL. Pero cuando se utilizaba terapia combinada, vemos que ese número se incrementaba casi un 10 a 15% más. Lo que es interesante ver cuando se analiza cómo estaban tratados estos pacientes, vemos que cuando hablamos de terapia combinada, que prácticamente era la misma proporción de pacientes que no recibían tratamientos hipolipemiantes, y esto es un dato que nos tiene que llamar mucho la atención, la terapia combinada se encontraba básicamente formada por estatinas y ezetimibe, es decir, ese 32% o ese casi 15% de aumento que tenía el grupo terapia combinada era básicamente con el agregado de ezetimibe a la terapia con estatinas. No hubo un número muy importante o grande de inhibidores de PCSK9 u otras terapias hipolipemiantes. Y esto, ¿a qué voy? A que posiblemente si el N de PCSK9 hubiera sido mayor, por ahí esa columna verde, o por ahí no, seguramente esa columna verde hubiese sido un poco más alta todavía. Entonces, creo que no podemos dudar de que la terapia con estatinas es la piedra angular del tratamiento hipolipemiante en pos de reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, pero como vimos antes, sola no alcanza, y es por eso que en la última actualización de las guías de lípidos de la Sociedad Europea de Cardiología, junto con la Sociedad Europea de Aterosclerosis, se propone la intensificación de la terapia hipolipemiante durante un evento agudo o incluso en pacientes que venían naif de tratamiento, que los mismos se externaran con terapia combinada, en este caso con estatinas y ezetimibe. Pero cuando hablamos de terapia combinada, tenemos que considerar que hoy disponemos de terapias más agresivas o que producen una reducción más intensa de los niveles de LDL junto con las estatinas que la que puede reducir o la que genera la combinación con ezetimibe, y por qué no de terapias combinadas con 3 o más drogas para aquellos pacientes que tengan un nivel basal de colesterol LDL más elevado. Y en esta línea es que se agregó ya hace prácticamente una década, un poquito más, un grupo de fármacos que lo que hacían era inhibir la proteína PCSK9, que básicamente el mecanismo de acción que todos conocemos y que tiene que ver en gran parte con la reducción de los niveles plasmáticos de LDL, tiene que ver con la inhibición de la función, o una, podríamos decir, de las funciones fisiológicas de esta proteína. ¿Cuál es la función fisiológica? Lo que hace esta proteína es unirse al receptor de LDL en el hepatocito, lo internaliza y lo lleva a su degradación. Entonces, si yo inhibo esta proteína, que es lo que hacen los inhibidores de PCSK9 puntualmente, lo que estoy haciendo es inhibir
la degradación de estos receptores de LDL y aumentando el reciclaje a la membrana del hepatocito, teniendo mayor capacidad de eliminar el LDL plasmático hacia adentro del hígado. Y la pregunta que nos hacemos es, y acá ya vamos adentrándonos un poco en el impacto que tienen estas moléculas en lo que es el metabolismo lipídico, si es suficiente el efecto que tienen los inhibidores de PCSK9 en términos de la recirculación de los receptores de LDL para explicar el impacto que tienen también en otras partículas lipídicas. Y cuando hablamos de otras partículas lipídicas, podemos hablar de lipoproteína A, de partículas ricas en ApoB100, y acá también podría entrar la lipoproteína A, pero por un tema de fisiopatología o fisiología diferente queda separada, y aquellas partículas ricas en triglicéridos o aquellas que tienen como proteína constitutiva ApoB48 como el tercer grupo. Y en este último grupo es donde menos impacto hay. La verdad que no se observaron en distintos estudios impactos importantes en el catabolismo o el anabolismo de estas partículas. Lo que vemos es que el pool plasmático o las concentraciones plasmáticas de LDL, IDL y VLDL se reducen en forma significativa, y vamos a ver cómo cambia en términos de reducción plasmática el impacto que tienen, ya sea en la producción de estas partículas o en el catabolismo. Y es un tema muy interesante el que se observa cuando analizamos qué pasa con la lipoproteína A, donde conocemos que los inhibidores de PCSK9 reducen entre un 25 y un 28% los niveles plasmáticos de la misma, pero es interesante ver en términos fisiopatológicos qué pasa cuando estos pacientes vienen recibiendo o no reciben estatinas. Este es un estudio que me pareció muy interesante, que es un estudio del grupo Gerald Watts, donde lo que hicieron fue evaluar la cinética del ApoB, es decir, si nosotros evaluamos ApoB, estamos evaluando LPA, IDL, VLDL y LDL. Y lo que hicieron fue infundir un isótopo estable, que es la leucina D3, y después a través de un método de cromatografía gaseosa y espectrometría de masas, utilizando un modelo multicompartimental, evaluaron el impacto en un diseño multifactorial 2x2, evolocumab, atorvastatina, o la combinación de evolocumab y atorvastatina. Para eso dividieron, como dije anteriormente, 4 grupos de pacientes, todos pacientes normolipídicos y sanos, en los que un grupo recibía 2 placebos, otro recibía atorvastatina con el placebo de evolocumab, perdón, otro evolocumab con el placebo de atorvastatina, y el último las 2 drogas activas. Lo que es interesante, en primer lugar, de ver, y esto es lo que conocemos todos, cómo evolocumab reduce el pool de partículas de LDL, y que esta combinación con atorvastatina, en este caso, y el inhibidor de PCSK9 genera reducciones mayores. Con lo cual, la combinación de evolocumab con una estatina implica, crea un incremento en la sobreexpresión de estos receptores de LDL por la inhibición concomitante del hidroximetilglutaricoenzima A, que es lo que genera el efecto de las estatinas, en forma independiente al impacto que tiene el evolocumab en los receptores de LDL o de la superfamilia de LDL, como como se conocen también, ¿no? Y acá, en esta próxima diapositiva, lo que vemos es qué pasó cuando se analizó la tasa catabólica fraccional de cada una de las partículas o la producción de cada una de estas partículas. Lo que es interesante es que cuando se aumenta la disponibilidad de estos receptores de LDL, y también hay impacto en otros receptores de LDL distintos al receptor de LDL, lo que vemos es que la combinación de volocumab con atorvastatina reduce el pool plasmático de los tres, es decir, hay un aumento en el catabolismo de estas sustancias. Pero lo que también es muy interesante es ver qué pasa con la producción, y en este caso vemos que disminuye el transporte de ApoB plasmático, con lo cual hay una menor tasa, sobre todo de producción de VLDL y IDL, que se traduce a menor pasaje de partículas o conversión de IDL a LDL, y esto va a terminar marcando una menor también producción de partículas ricas en colesterol LDL. Y en este estudio hicieron un análisis de regresión, y lo que observaron es que el efecto en la síntesis del LDL
pareciera tener un impacto más importante que el efecto catabólico en términos de el pool y la concentración plasmática y el tamaño de las partículas LDL a nivel plasmático, cosa que me resulta bastante interesante. Este es otro estudio del grupo de Henry Greensberg que lo que hicieron fue evaluar, en vez de con evolocumab, al irocumab también en personas sanas, y lo que vemos es algo parecido, como disminuye, digamos, la concentración en los pacientes que utilizaron al irocumab con respecto a placebo de las distintas partículas plasmáticas, a expensas, en este caso, de un aumento del catabolismo de las tres fracciones, pero lo que vemos que en este estudio observaron un aumento, o mejor dicho, una disminución en la producción solamente de partículas de LDL con ApoE, ¿no? No hubo diferencia, como vimos antes, en VLDL y DL. Y esto es algo que uno se encuentra cuando va a estudiar o analizar distintos estudios, que hay bastante discrepancia todavía en lo observado. Y yendo un poco a esto que hablamos de discrepancia, otra cuestión que surge interesante es qué pasa con la lipoproteína A. Y acá también es muy interesante ver. Este es un estudio realizado por, de vuelta, Gerald Watts, donde vemos cómo lo que hicieron fue, en la punta vemos acá la parte preintervención y después postintervención con evolocumab, vemos cómo reduce la producción y vemos cómo también hay cambios en el pool con evolocumab pre y post. Y cuando analizamos esto es solo LPA, ¿no? Y cuando vamos a la parte del catabolismo, vemos cómo evolocumab, ya sea solo, hay una diferencia, pero aumenta el catabolismo LPA, pero cuando lo combinan con atorvastatina, ese aumento es mayor. Y esto es lo que me parece más interesante de ver. Ellos lo que mostraron aquí es que cuando le administraron evolocumab, hay una reducción en la síntesis de LPA, pero cuando se combina con atorvastatina, esos resultados no se reflejan de la misma manera. Y si bien hay distintas hipótesis que podrían explicarlo y que todavía están en discusión, una de las que me pareció más atractivas es que nosotros sabemos que las estatinas podrían aumentar la síntesis de LPA y que cuando disminuimos la síntesis con evolocumab, esto podría contrarrestarse, sobre todo en personas como fueron las que se incluyeron en estos estudios que tenían niveles plasmáticos prácticamente normales abajo de lipoproteína A. Y esto es un poco el reflejo de lo que acabamos de ver en los distintos gráficos. Acá vemos en las líneas, las flechas azules el catabolismo y en las flechas naranjas la producción, es decir, la síntesis. El más significa que aumenta, el menos que lo reduce. Tenemos distintas partículas, en azul las de LDL y acá en naranja las de LPA. Y vemos cómo aumenta con evolocumab el catabolismo de partículas de LDL y se inhibe la síntesis de LPA. Mientras que cuando vemos la combinación de evolocumab con estatinas, aumenta en mayor proporción el catabolismo sin tener impacto en la síntesis de lipoproteína A. Este es un estudio también interesante realizado por Croyal, que tiene que ver, en este caso, en vez de personas, usaron primates no humanos, y lo que vieron también fue algo parecido, una reducción en los niveles de ApoA y de ApoB100. En este caso, lo que podemos observar es que aumenta el catabolismo como causa en términos de la reducción de ApoB100, pero cuando vamos a ver qué pasa con la ApoA, esta reducción pareciera darse principalmente a expensas de una disminución en la síntesis y no así del catabolismo. Este es otro estudio que también me parece interesante porque viene a aportarnos datos que pueden aclararnos un poco estas diferencias que veíamos antes. En este estudio, también del grupo de Gerald Watts, lo que hicieron fue incluir pacientes con distintos niveles de ApoA. Ellos lo dividieron, como vemos acá, en ApoA, perdón, normal con un valor de 13, valores altos con 129 y muy altos con 257 nanomoles por litro, cada uno de ellos hablando, y vemos que hay 3 tercilos. Todos estos pacientes se encontraban recibiendo estatinas y aspirina. Y lo que es interesante de ver es que, miren ustedes, en el grupo de pacientes con LPA
alta, en realidad definido por niveles altos de ApoA, lo que vemos es que hay una disminución en el pool de ApoA, que esta disminución tiene que ver principalmente con un aumento del catabolismo de las partículas, pero no hay diferencia en este caso en la síntesis. Cada una de estas tinitas representa uno de estos pacientes en forma individual. Pero en los pacientes que tenían niveles muy altos de LPA, esta reducción se da a expensas del catabolismo y también se da a expensas de una disminución de la síntesis. Es decir, posiblemente el valor o el impacto de los inhibidores de PCSK9 en términos de la síntesis de ApoA no dependa solamente del tratamiento concomitante, sino también de los valores plasmáticos basales de cada uno de los pacientes. Por otro lado, hay otras teorías que también tienen que ver con qué pasa con el pool intrahepático de oxiesteroles y con la activación de los receptores X hepáticos, que tienen que ver también con el impacto de los inhibidores de PCSK9 a nivel de las distintas fracciones lipídicas, pero como vemos, claramente hay cuestiones que exceden esta recirculación de los receptores en la membrana del hepatocito. Y acá va la última parte de mi presentación, que tiene un poco que ver de cómo extrapolar toda esta información a la práctica clínica, porque hoy sabemos la importancia del riesgo residual que tiene que ver con la discordancia lipídica, posiblemente en pacientes que tienen niveles controlados de LDL y todavía no hemos controlado los niveles de ApoB o colesterol no HDL como una marca, un objetivo secundario. Y por otro lado, también, si disminuimos los valores del EPA, uno podría decir, podríamos usar estas moléculas en pos de reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con LPA elevada. Voy a empezar básicamente con lo de ApoB, que es un subanálisis del estudio Odyssey, que la verdad que lo que nos muestra en forma muy interesante y que tiene que ver un poco en línea con toda la evidencia disponible, y no creo que cambie esa evidencia, es que a medida que aumentan los niveles basales de ApoB, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. ¿Y qué pasa cuando se administra, digamos, alirocumab? Recordemos que el estudio Odyssey fue un estudio que incluyó pacientes post síndrome coronario agudos a los que aleatorizó a recibir alirocumab con respecto a placebo. Esto es muy interesante y vemos que, a diferencia, digamos, o como ocurre con otras partículas, cuanto mayor es, en este caso, la concentración plasmática de ApoB, que viene definida en este grupo con un nivel mayor o igual a 90 miligramos decilitro, mayor fue el impacto en términos de subgrupo del uso de alirocumab con respecto a placebo, con una reducción de un 20% en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores por cada 100 pacientes año. Y esto también es algo que tiene que ver con un poco qué ocurre en esta población de pacientes, ¿no? El 39S, que está en la línea de puntos en este gráfico, representa la mediana de ApoB alcanzada en el estudio. Recordemos que el estudio Odyssey también tenía la particularidad de que si los pacientes tenían dos mediciones por debajo de 15 miligramos decilitro de colesterol LDL, eran abiertos el ciego y dejaban de recibir alirocumab y pasaban a recibir placebo, con lo cual puede que esto también tenga todavía cierto grado de no tanta certeza, por llamarlo de una manera. Por ahí los beneficios pueden estar subestimados en ese punto, pero lo que vemos acá, que los pacientes que tuvieron un nivel de ApoB en el estudio, en este caso definido como el nivel de ApoB a los 4 meses de tratamiento, tenían menor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares mayores, mientras que aquellos que alcanzaban niveles más altos tenían una relación prácticamente lineal de incremento en el riesgo cardiovascular. Y esto me pareció también muy interesante, que tiene que ver con el impacto en términos absolutos del nivel de ApoB alcanzado luego de macharlo por pacientes en el grupo placebo haciendo un score de propensión por características basales. Y lo que resulta interesante ver es la lógica que venimos recibiendo antes, que cuanto más bajo es el LDL y cuanto más bajo es el ApoB, mayor es la reducción de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, el número necesario a tratar de estos pacientes es menor, teniendo un impacto más costo efectivo en esta población. Y por último, ¿qué pasa con la lipoproteína A? Y voy a tocar dos trabajos, también subgrupos de pacientes analizados del estudio Odyssey y del estudio Fourier. En primer lugar, vemos acá este dato del estudio
Fourier, donde vemos cómo, perdón, ahí dice alirocumab y evolocumab en el título, esto tiene que ver con evolocumab. En este grupo lo que vemos interesantemente es que aquellos pacientes que tenían un valor basal de lipoproteína mayor a la media, a la mediana, tenían una reducción absoluta de riesgo mayor. Lo mismo pasaba cuando ese valor se definía por un nivel de LPA mayor a 120 nanomoles por litro. Es decir, a mayor LPA, mayor era el beneficio de la administración, en este caso de evolocumab. Y la pregunta que surge es si este beneficio es mayor, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular dado por los niveles elevados de LPA, o si esta reducción es mayor porque la inhibición con evolocumab redujo en un 28% los niveles plasmáticos de LPA y podría haber sido esto la causa de la reducción de eventos clínicos. Y en el gráfico de al lado vemos esta regresión donde vemos cómo luego de dividir a la población en decilos de diferencias de LPA, esto tiene que ver con la diferencia entre el nivel basal de LPA y el nivel de LPA restado al nivel de LDL, y donde vemos que cuanto mayor era la diferencia que se alcanzaba, mayor era la reducción de eventos cardiovasculares, y que más o menos en 25 nanomoles por litro de reducción de LPA se observaba una reducción del 15% en términos de eventos cardiovasculares. Es decir, de este estudio podríamos pensar que la reducción del LPA nos va a permitir o explicaría en parte el beneficio observado con evolocumab. Pero después vino este pool de estudios de la saga Odyssey, son 10 estudios de fase 3, en este caso una publicación encabezada por Koch-Ley, donde vemos cómo en distintos ensayos clínicos, algunos controlados contra placebo, el uso de alirocumab, y en el otro contra ezetimibe, donde la gran mayoría de los pacientes recibía estatinas con un nivel de lipoproteína A que vemos promedio entre los 20 y los 25 miligramos por decilitro, y donde prácticamente 2/3 de ellos se encontraban con niveles de lipoproteína A menor a 50 miligramos decilitro, es decir, una población más relacionada al mundo real que una población de pacientes con hiper-LPA, que es otra pregunta que deberíamos contestar y posiblemente en los próximos meses venideros tengamos más información de qué va a ocurrir ahí. Pero esto podríamos decir es una foto de los pacientes típicos con infarto de miocardio. Y acá lo que vemos es en el gráfico de barras que tenemos acá, en azul vemos el impacto más o menos de alirocumab con respecto a qué pasó con placebo, y donde la gran mayoría de los pacientes que tuvo reducción, tuvo una reducción entre un 10 y un 40%, podríamos decirlo, tanto en aquellos pacientes que fueron comparados contra placebo, donde vemos que es más heterogénea la forma del gráfico que aquellos pacientes que recibían ezetimibe en la otra comparación. Y lo que es interesante ver es que cuando no se ajustó por el colesterol, ajustado por el nivel de lipoproteína A, que acá lo que hicieron fue multiplicar el nivel de LDL por 0,45 para calcular el T colesterol LDL ajustado, se había observado una reducción significativa de eventos propios o posiblemente asociados a la reducción del EPA. Pero cuando se ajusta por las mismas variables y se le agrega este ajuste por LDL ajustado por LPA, lo que se vio es que hubo una reducción, pero esta no fue estadísticamente significativa. Es decir, pareciera ser poco en una población con niveles normales o bajos de LPA el impacto que tendrían estos anticuerpos en términos de reducción de eventos cardiovasculares secundario a la reducción de las concentraciones o los valores de LPA. Pero lo que es interesante es que cuando dividieron a la población en LPA menor a 50 o mayor a 50 miligramos decilitro, aquí sí se vio en este caso una reducción ajustada por las mismas variables estadísticamente significativa del riesgo de MACE. Es decir, que posiblemente los niveles basales de LPA y a mayor nivel que presenten los pacientes, podríamos empezar a ver un beneficio en términos de reducción de eventos cardiovasculares secundarios a este pequeño porcentaje de reducción del EPA. Esa es una de las hipótesis, pero me pareció muy interesante y la copié textual, la conclusión de los autores, que dicen que luego de este análisis de 10 estudios en fase 3,
del programa Odyssey, los resultados sugieren que la reducción del EPA con anticuerpos monoclonales dirigidos a la inhibición de PCSK9 podrían agregar solamente un beneficio modesto a nivel cardiovascular por encima de la terapia de reducción de LDL, y ellos aclaran en una población que parecieran tener valores normales en promedio de los niveles de LPA. ¿Por qué? Porque prácticamente la reducción absoluta del EPA es muy baja y posiblemente se necesiten mayores reducciones del EPA, y acá predominaría el beneficio clínico por reducciones mayores en el colesterol LDL. Entonces, creo que para terminar, la verdad que no tengo un mensaje para llevarnos todos a casa, pero me parece que un punto que nos podemos llevar de esta presentación es que el impacto de la inhibición de PCSK9 nos genera impacto en reducción de distintas partículas lipídicas, y que esto me parece que es un rompecabezas o múltiples dianas que, a medida que vayamos adquiriendo más información y sobre todo viendo qué pasa con esta reducción de LPA con fármacos más potentes en pacientes con niveles de LPA más altos, nos va a permitir también entender un poco más cuál es el rol de los inhibidores PCSK9 en términos de la reducción del riesgo cardiovascular por encima de la reducción de LDL o ApoB a través de los mecanismos que vimos recientemente. Muchas gracias, y Alan, te dejo espacio a tu presentación. Muchas gracias a la SAL por la invitación para participar del Ateneo. Gracias también por la presentación y también a Novartis, por supuesto. La idea de esta segunda parte del Ateneo es hablar un poquito sobre el efecto lipídico del inclisiran y hacer un viaje desde los ensayos clínicos hasta lo que se ha visto en la vida real. Un poco para hablar de qué se va a tratar esta charla, vamos a hacer un muy breve repaso sobre el mecanismo de acción del inclisiran. Después vamos a adentrarnos como plato principal en lo que es el programa Orión, que son todos los ensayos clínicos que rodean esta droga. Y finalmente mostrar un poco de los resultados de vida real, no solo en cuanto a reducción de LDL, sino en cuanto a cumplimiento de metas y sobre todo de adherencia. Para hacer una pequeña introducción entonces, como ya saben todos, el tratamiento hipolipemiante es un pilar, sino el pilar de la reducción de riesgo cardiovascular, pero tenemos grandes problemas, como bien mencionó Augusto, que tienen que ver con la falta de adherencia, sobre todo en el largo plazo, y que eso deriva en un muy escaso cumplimiento de metas terapéuticas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, como vemos en el registro Santorini o el registro GULD. Eso nos lleva a una necesidad de tener terapias de alta intensidad, pero que sean de una administración más conveniente para permitirnos una mejor adherencia y un mejor cumplimiento de metas. Por supuesto que para los pacientes es mucho más cómodo tener 2 inyecciones al año que tener 365 pastillas e incluso que 26 inyecciones que corresponden a los anticuerpos monoclonales. Ni hablar si en algún momento podemos llegar a la edición génica que está recién empezando a tomar vuelo. Entonces, mientras más adherencia podamos lograr, mejor vamos a reducir el LDL y mejor vamos a cumplir metas. ¿Cuál es el racional fisiológico para los PCSK9? Muchos ya mencionó Augusto, no voy a meterme demasiado, pero como saben, la PCSK9 degrada los receptores de LDL. Entonces, mientras nosotros podamos inhibir esa PCSK9, aumentamos la disposición de receptores de LDL en la membrana del hepatocito, y eso nos permite hacer un mayor clearance sanguíneo de LDL. Este gráfico para mí es muy interesante porque habla de las limitaciones que tienen los anticuerpos monoclonales. Fíjense, el gráfico o la línea violeta habla de la dosis de volocumab y su concentración en sangre. La verde habla del PCSK9 libre y digamos, la otra, la rosa, digamos, soy muy malo con los colores, perdón, habla de la concentración de LDL sanguíneo. Fíjense que cuando se administra la dosis, hay un pico rápido de la concentración de volocumab en sangre y hay un descenso ultra precoz de la concentración libre de PCSK9. Eso se traduce en un descenso rápido del LDL. Hasta acá, perfecto. Pero fíjense, a partir del día 14, cómo empieza nuevamente a aumentar la cantidad de PCSK9 libre y concomitantemente empieza a subir de vuelta el LDL. Eso es lo que hace que necesitemos a los anticuerpos monoclonales aplicarlos cada 2 semanas o en algunas formulaciones cada un mes. Ahora, ¿qué pasa con el inclisiran y por qué el inclisiran nos permite una administración más conveniente?
El inclisiran, como saben, es un ARN pequeño de interferencia que está unido en su terminal a un GalNAc o N-acetilgalactosamina, que eso le permite ir teledirigido al hígado, porque ese GalNAc solamente es reconocido por los receptores de glucoproteínas que están únicamente en la membrana del hepatocito, o por lo menos en el 99% del cuerpo se encuentran ahí. Con lo cual, la concentración sérica de inclisiran al poco tiempo de administrarse es casi nula porque se absorbe muy rápidamente por el hígado y su efecto se limita exclusivamente al hígado. Una vez que entra esta molécula doble de inclisiran o esta cadena doble de inclisiran a la célula de hepatocito, lo que hace es formar el RISC o el RNA Inducing Silencing Complex o el complejo silenciador de ARN, que lo que va a permitir es liberar una de las cadenas y que deje lugar para que pueda entrar la cadena de PCSK9. Lo que hace entonces el complejo RISC con la cadena de ARN mensajero de PCSK9, que estaba destinado a decirle al citoplasma que produzca PCSK9, lo que hace es romper esa cadena y por lo tanto no se produce la síntesis de PCSK9. Este complejo RISC, una vez que genera esta destrucción de la cadena, permanece activo, no se degrada. Y eso es lo que permite que el inclisiran tenga una administración mucho más espaciada con un efecto más duradero. Entonces, vamos a hablar un poquito del programa Orión y un poco desde los ensayos en fase 2 hasta los ensayos en fase 3 y pasando por diferentes escenarios clínicos como son los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota, los pacientes con enfermedad aterosclerótica e incluso aquellos con equivalentes de riesgo. Y al final, veremos que todavía no están publicados, pero vemos en los estudios de eventos clínicos como Orión 4 y los Victor Orión 2. Para iniciar, el primer estudio fue el Orión 1, que es un estudio en fase 2, un estudio prácticamente de búsqueda de dosis, que incluía pacientes con enfermedad cardiovascular y con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Fueron 500 pacientes y sobre todo lo que más se intentó buscar acá, más allá de la dosis, era si era preferible un régimen de una dosis inicial o un régimen de 2 dosis, que como todos saben es lo que hacemos actualmente, de una primera dosis inicial y luego a los 3 meses una segunda. ¿Y por qué hacemos ese régimen de dosis? Porque en este estudio del OLER 1, cuando hicieron una sola dosis inicial y luego otra a los 6 meses recién, eso produjo que a los 9 meses la reducción era más o menos del 40%. Pero cuando hacemos el refuerzo de los 3 meses, nos llevamos esa reducción del LDL hasta un 50%. E incluso, fíjense que con este esquema de 2 dosis, al día 180, todos los pacientes tuvieron una respuesta con reducción de LDL. No hubo ninguno que no haya tenido respuesta y el promedio de respuesta fue de 52%, pero fíjense que hay una variabilidad importante, con algunos que reducen un 25-30% y algunos que llegaron a bajar hasta un 80% de su LDL con este esquema de doble dosis. Después de esto sale el Orión 2. El Orión 2 es un estudio piloto de solo 4 pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y lo que vieron es que en 3 de esos pacientes hubo una reducción de más o menos un 25% del LDL, lo cual fue bastante esperanzador porque, como todos saben, los homocigotas son los más difíciles de tratar por la prácticamente nula actividad del receptor del LDL. Entonces, a raíz de esos resultados prometedores del Orión 2, se publica el Orión 5, que es un estudio ya de más pacientes que intenta buscar o confirmar este efecto de reducción del LDL con inclisiran en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Sin embargo, el resultado no fue igual al del Orión 2 y lo que se vio es que no hubo diferencia significativa en la reducción de LDL en este grupo de pacientes. Cuando vemos un subanálisis un poquito más dirigido y vemos aquellos pacientes que en vez de ser homocigotas puros eran heterocigotas con una mutación compuesta al receptor del LDL, lo que veían era que había una reducción de más o menos un 20%. Es decir, que si había algún grado de actividad del receptor del LDL disponible, el inclisiran tenía algo de efecto aún. Y esto vamos a ver que se relaciona un poco con lo que mencionaba Augusto respecto a que la mayor disponibilidad de receptores parece ser algo que actúa sinérgicamente y favorece la actividad de estos inhibidores de PCSK9. Esta hipótesis del efecto con tener LDL receptores disponibles se confirmó bastante con el Orión 9, que es un estudio en fase 3 de hipercolesterolemia familiar, pero heterocigota, donde obviamente hay todavía actividad del receptor, y lo que se vio es que hay una reducción de aproximadamente 40% del colesterol LDL con el uso de inclisiran, con lo cual parece una excelente alternativa para este grupo poblacional. El Orión 10 y 11 son 2 estudios separados, pero que se reportan frecuentemente juntos. El Orión 10 fue en Estados Unidos, 1.500 pacientes con enfermedad cardiovascular,
donde se vio una diferencia aproximadamente de 52% de reducción del LDL con placebo. Y el Orión 11 fue en Europa y Sudáfrica, también en 1.600 pacientes, y estos eran pacientes con equivalentes de riesgo, pero básicamente un grupo muy similar de pacientes y una respuesta de LDL también muy similar, aproximadamente 50-52%. Ahora, el Orión 9, 10 y 11 en muchos casos se juntaron, se hicieron como un pool y se usaron también para reportar diferentes subanálisis. Esto es para ver cómo a lo largo de los diferentes tipos de pacientes, como hipercolesterolemia heterozigota, la enfermedad cardiovascular y los equivalentes de riesgo, la reducción del LDL es muy similar, incluso partiendo de diferentes valores del LDL, 150 para la HF heterozigota, 100 para los ensayos de enfermedad cardiovascular. En los tres casos hubo una reducción de aproximadamente el 50%. Y si vemos el Orión 8, que es básicamente la versión de extensión abierta a 3 años de estos tres estudios, la reducción del LDL en promedio para los tres fue del 49%. Con lo cual estaría apareciendo como un patrón que más o menos hay una reducción de un 50%, independientemente de qué tipo de enfermedad haya sido la que calificó para los estudios. Incluso de estos tres ensayos se hicieron tres subanálisis, uno de pacientes con antecedente de infarto, otro con antecedente de ACV y otro con enfermedad polivascular, y en todos la reducción ronda siempre el 50%. ¿Qué efecto tiene el inclisiran sobre otras partículas? Me concentré principalmente en las dos más importantes, en ApoB y lipoproteína A. La reducción de ApoB es consistente, clara y sistemática en todos los estudios, de aproximadamente entre un 30 y un 40%, y esto se repite en todos los diferentes ensayos. La reducción del EPA es un poco más variable. En el Orión 1 había una reducción de un 25%, pero no alcanzó significancia estadística, posiblemente por el bajo número de pacientes. Y en Orión 9 y en Orión 10 y 11, la reducción rondó entre un 13 y un 25, pero como no reportaron la P, no tenemos forma de saber si eso fue estadísticamente significativo. Sospechamos de que no. En general, en los estudios de vida real se habla de una reducción de aproximadamente un 15%, pero estamos lejos de saber si esa reducción de un 15 es clínicamente significativa y por ese mismo motivo, por lo menos por ahora, no se puede usar inclisiran como droga para bajar lipoproteína A, porque no tenemos información de que eso tenga un efecto clínico relevante. El estudio de Victoria Initiate es un estudio muy interesante, es un estudio también en fase 3, pero planteó lo siguiente: estudió a los pacientes post-infarto que no llegaban a cumplir sus metas de LDL. Y lo randomizó a dos estrategias, básicamente. Una estrategia era que ante la primera situación o instancia de no cumplir metas, inicien directo con inclisiran. Y la otra era tratamiento habitual, que dejaba libremente a los médicos hacer lo que harían en su práctica cotidiana, que podía incluir usar PCSK9. Y lo que vieron es que el uso precoz de inclisiran ante la primera instancia de falla de cumplimiento de metas redujo ampliamente el LDL, más o menos un 50%, pero lo más interesante es este gráfico, que fíjense como en el gráfico de la derecha, el tratamiento habitual. Fíjense la tasa de cumplimiento de metas terapéuticas. 18% menos de 70, 5% menos de 55. Se ve muy claro en el gráfico, las barras horizontales son las metas terapéuticas. Y fíjense como todos los pacientes, o casi todos, están por encima. En cambio, miren el gráfico de la izquierda, como el uso de inclisiran logró un 80% de cumplimiento de metas menos de 70 y un 72% debajo de 55, y se ve claramente como casi todos los pacientes están por debajo de la línea de los objetivos terapéuticos. Con lo cual parece una gran estrategia, al menos para el cumplimiento de metas en el post-evento cercano, en pacientes que no lo están cumpliendo con el tratamiento estándar. Entonces, para ir resumiendo hasta acá, el efecto sobre el LDL parece ser bastante homogéneo en diferentes escenarios, como la hipercolesterolemia heterozigota, la enfermedad cardiovascular, los equivalentes, e incluso postinfarto, no así en la homocigota. Y para ver un poquito qué pasa con eventos clínicos, la realidad es que todavía no tenemos resultados del Orión 4 y del Victorion 2P, que son los ensayos de 15.000 pacientes de eventos clínicos. Esperamos tener en el breve plazo esos datos, pero sí tenemos un análisis exploratorio de tres ensayos en fase 3, que lo que hizo no fue reportar los eventos como eventos coronarios, sino recapituló los eventos adversos y buscó los eventos adversos de eventos cardiovasculares adversos. Y lo que se vio es que en la rama placebo había más eventos adversos cardiovasculares que en la rama inclisiran, con una reducción de más o menos un 25%. Por supuesto que esto es exploratorio, no es un estudio diseñado para esto, pero por lo menos nos da un poquito de
información mientras esperamos el resultado de los estudios de fase 3 de eventos clínicos. Para hablar un poquito de vida real, este es un metaanálisis que incluye 7 estudios, 1.500 pacientes, un seguimiento corto, más o menos 3 meses, salvo por el estudio de Estados Unidos que llega hasta los 12, y que tiene en general estudios de pocos pacientes retrospectivos, salvo el estudio de Israel que son 400 pacientes y el de Italia que son 500. ¿Qué vimos acá? Vimos algo muy interesante. Primero, la reducción del L global fue más o menos del 42%, ligeramente menos de lo reportado de lo que venimos viendo en los randomizados. Posiblemente por ser justamente el estudio de vida real, donde hay muchas cosas que no podemos simular de lo que tiene que ver con la práctica de los ensayos clínicos. Pero hay algo que me resultó muy interesante, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Augusto también, que la reducción del LDL en pacientes con estatinas fue del 45%, pero en los pacientes sin estatinas fue del 37%, lo cual parece favorecer esta teoría de la sinergia y de que la disponibilidad de receptores LDL en la membrana favorece el efecto de los inhibidores de PCSK9, sean monoclonales o sean ARNs pequeños de interferencia, como es el inclisiran. Estos son otros estudios de vida real. Este estudio de la izquierda es un estudio de Reino Unido que, fíjense, lo puse por este mensaje de acá abajo, que refuerza lo que vimos recién, que hubo mayor respuesta de LDL entre los usuarios de estatinas que los no usuarios. Y si vamos a estos otros trabajos de vida real, me interesa muchísimo que vean sobre todo el Komodo y el Helix. El Komodo lo que vio es que el 80% de los pacientes tratados con inclisiran lograron adherencia total, comparado con apenas la mitad de los pacientes con aliro y evolocumab. Y si vamos al Helix, lo que vemos es que el 91% de los pacientes recibieron sus 2 dosis y de ellos el 51% lograron cumplir su objetivo, que es más del doble de lo que está reportado en los estudios que mostró Augusto. Para ir concluyendo entonces, el inclisiran es una alternativa que es práctica y es eficaz para bajar el LDL con muy baja tasa de eventos adversos, en una reducción consistente que en ensayos clínicos parece más cerca del 50% y que en vida real parece más cerca del 40-45%, que puede que haya alguna interacción con el uso de estatinas que puede favorecer su efecto clínico. Y por supuesto, seguimos a la espera de los estudios clínicos, pero que sabemos que bajar el LDL baja eventos, por lo cual no debería ser de otra manera. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ambos por las presentaciones, excelentes. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta. Ahí justo Walter puso una pregunta que dice cuáles serían las indicaciones de inclisiran hoy en 2025. Eh, bueno, creo que tienen, o por lo menos lo pensaría de la misma manera que pensamos los PCSK9 monoclonales, ¿no? O sea, creo que en aquellos pacientes en prevención secundaria o con una hipercolesterolemia familiar de heterocigota con altísimos niveles de LDL y de muy alto riesgo en prevención primaria, sobre todo aquellos que tienen antecedentes familiares pesados y un riesgo equivalente, digamos, a lo que sería prevención secundaria, y que a pesar del tratamiento médico completo oral, sigan con más de 100 de LDL, que es por lo menos en lo que el último documento de posición de uso de PCSK9 pone como razonable, y que a su vez un poco estamos limitados por ese número porque es lo que usan también las prepagas y seguras sociales para decidir a quién se lo aprueban o no. Entonces, tenemos que ajustarnos por una cuestión de costo-beneficio a aquellos pacientes que estén por encima de 100. Si me decís por qué usaría inclisiran y no evolocumab que tiene eventos clínicos, creo que la población es la misma. Creo que hay una cuestión de practicidad y comodidad en el uso, que nos mejora la adherencia y que eso ya de por sí a la mayoría de los pacientes se les debe pasar cuando le dicen 2 inyecciones al año versus 26. La mayoría no lo duda un segundo. Creo que eso es bastante práctico, bastante cómodo. Eh, Así que, y la verdad es que si bien faltan los eventos clínicos, todo parecería indicar que los ensayos van a ser positivos, así como lo fueron lo de los monoclonales, ¿no? Que es un mecanismo de acción similar, con mejor adherencia, más tiempo abajo de target. Parece difícil que no se cumpla ese objetivo, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, mayor adherencia, inyecciones más aisladas, por ahí también al referir o hacer la solicitud, costo-beneficio, tal vez resulta mejor, que también es otra opción para tener en cuenta. Bueno, todos dejan acá felicitaciones por las presentaciones, excelentes. Augusto, no sé si quedó algo que quieras agregar. No, creo que la verdad que me parece que el resumen de la presentación es que es mucho más complejo cuando uno analiza las distintas cuestiones
relacionadas a la fisiopatología y al efecto de lo que por ahí uno muchas veces considera, pero que la mirada simplista abarca para la práctica clínica y que después se quiera buscar otras cosas. Creo que hoy cada vez vamos teniendo más acceso a utilizar otros marcadores lipídicos como es la ApoB y si lo podemos usar, bienvenido sea, sabemos que predice mejor el riesgo, ya no es más complejo, no depende de otras condiciones como pueden ser los triglicéridos, en poblaciones que cada vez son más frecuentes también en consultorio, como es la población con diabetes, obesidad, nos da cierto valor, entonces conocer el impacto que tienen todas estas moléculas más allá del LDL me parece que es sumamente atractivo. Si bien creo que todavía hay muchas cosas para seguir aprendiendo. Acá Walter también deja una pregunta para vos, Augusto, un poco acostumbrarnos a la triple metalipídica, no HDL, ApoB en pacientes de muy alto riesgo. Pregunta que en parte ya la respondiste, ¿no? Sí. Bueno, tratar de buscar esos tres metas lipídicas. Sí, yo creo primero LDL, si tengo el LDL en meta, miro las otras dos. Si no tengo el LDL en meta, sigo enfocándome en el LDL, porque eso es lo que hicieron la mayoría de los estudios, ¿no? Perfecto. O sea, eso en primera instancia y después las otras metas en segunda instancia. No HDL y Tal cual, ApoB. tal cual. Bueno, todas felicitaciones para ustedes por la presentación. Hacemos entonces el cierre del año desde los Ateneos. Agradecemos a todos los que han estado presentes. Recordamos que los que estuvieron presentes en 5 o más pueden recibir el certificado y lo pueden solicitar como participación anual de los Ateneos de la SAL. Bueno, buenas noches, que estén bien. Un saludo para todos. Gracias. Buenas Chau, noches. Bueno, chau. gracias y buen fin de año para todos los que no nos veamos de vuelta.